Bueno, en este ejercicio que tenemos acá, que es una fracción, y lo que vemos acá son exponentes negativos. Entonces, vamos a dibujar nuestra línea de fracción y vamos a aplicar lo que nos dice la propiedad. La propiedad nos dice que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, debemos transformarlo en una fracción para que éste se vuelva positivo. Quiere decir que yo tendría que anotar arriba el número 1 y abajo ya iría la letra X. Porque como ya está como denominador, el exponente 1 se volvería positivo. Luego dice más, entonces anotamos el signo más y hacemos lo mismo con el otro número o expresión. Colocamos el 1 en el numerador y en el denominador anotaríamos la Y. Como el exponente es 1, o sea, directamente se anota la letra sin el exponente. Hasta ahí hay alguna pregunta sobre la propiedad. No, profe. Ya. En la parte inferior lo mismo, solo que aquí ya la expresión está compuesta por dos elementos. Entonces anotamos el 1 en la parte superior y anotamos en el denominador X más Y. ¿Ya? No podríamos invertir nosotros directamente porque aquí está por separado, ¿ya? Tampoco podemos aplicar la otra propiedad que dice que anotamos dentro de un paréntesis la X y la Y y le elevamos a -1 porque aquí hay un signo de suma. Eso se aplica cuando es multiplicación o división, ¿ya? Con esta aclaración, entonces, acá, ¿qué nos corresponde hacer? Pues nos corresponde hacer lo que es como un denominador en la parte superior y en la parte inferior no tendríamos que trabajar nada porque ya está expresado en forma de una expresión. Vamos a copiar entonces la parte inferior y la parte superior vamos a dibujar nuestra línea de fracción. ¿Y cuál sería el común denominador? Las dos letras, es decir, XY. Eso tendríamos que anotar ahí, en el denominador, XY. ¿Ya? En el numerador, como estamos trabajando esta parte de arriba, se las voy a resaltar la parte que estamos trabajando para que no se confundan. Esta de aquí. ¿Ya? Que es lo que vamos a anotar acá. Entonces, acá dividimos, o mejor dicho, multiplicamos en cruzado. 1 por Y nos va a quedar y 1 por X nos va a quedar X. O sea, Y más X. ¿Ya? Entonces, como aquí ya tenemos una fracción y en el denominador tenemos otra fracción, recién ahí vamos a aplicar la multiplicación de los extremos, que sería este con este, y la multiplicación de los medios, para quedarnos con una sola fracción. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar la expresión tal y como está, que sería Y más X por X más Y, que son los extremos, ¿ya? Y los medios va a ser XY y 1, pero como es 1, no lo anotaríamos. Igual
a dibujar la línea. Nos quedaría así. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ya, recuerden que en los extremos se están multiplicando, entonces le voy a adicionar unos paréntesis para que no nos confundamos. Ya, me quedaría así. Entonces acá, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Como es una multiplicación, pues multiplicarlos, ¿no es cierto? ¿Qué nos quedaría en la parte superior? Nos quedaría x por y, xy, más y por y al cuadrado, más x por x al cuadrado, más x por y, xy. Vamos a ponerle los exponentes al cuadrado. Ya, entonces ahí tenemos x por y, xy, más por más es más, y por y al cuadrado, más por más es más, x por x al cuadrado, más por más es más, xy. Ahora hay que reducir términos semejantes. ¿Cuáles serían semejantes? ¿Cuáles serían los semejantes? Ya. Y deberíamos ordenarlo. ¿Ya? Entonces, como el x al cuadrado no tiene semejantes, volvemos a copiarlo. X al cuadrado. Luego deberíamos anotar xy. Como ambos son positivos, se van a sumar y sería 2xy. ¿Es cierto? Más, al final anotamos el y al cuadrado. Recuerden que estamos reduciendo términos y estamos ordenando a la vez. Quedaría así. X al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y el denominador lo volvemos a copiar. X y y. Aquí, ¿qué nos convenía hacer primero? Bueno, lo primero que nos convenía era trabajar la parte interna. Fíjense que acá tengo x sobre x elevado a, y esto a su vez está elevado a también, ¿no? Entonces ahí lo que nos convenía a nosotros era anotar, por ejemplo, trabajar la parte interna o de lo contrario aplicar la potencia, ¿no? Esta a va a afectar tanto al numerador como al denominador. O también yo podía anotar x y luego colocar acá la resta. Se supone que en el numerador está el número 1, entonces colocaba 1 menos a elevado a por lo mismo acá, podía empezar desde ahí, colocábamos la x
y decíamos el exponente de la parte superior 2a y el de la parte inferior a más 1. Entonces voy a utilizar paréntesis, menos a más 1. Cerramos paréntesis. Por, nuevamente notamos x, la parte interna, dentro del paréntesis, anotábamos a menos el del denominador que también es negativo, ¿no? Para que veamos luego cómo se aplicaba la propiedad. Acá me estoy olvidando del paréntesis porque hay una potencia. Paréntesis a más 1. A más 1. Entonces lo que he hecho acá es división de bases iguales. Como es la misma base x, acá se subentiende que hay un 1. Entonces 1 menos a, que es lo que está aquí. Como está elevado a otra potencia, la hemos mantenido. Acá lo mismo, división de bases iguales, anotamos la base que es x, el primer exponente que es 2a, menos el segundo o el del denominador, que sería a más 1, menos a más 1. Por acá x, la misma base, anotamos esa base, el exponente del numerador a, menos, dice la regla, porque la regla nos indica eso, restar los exponentes, el exponente del denominador, que he utilizado paréntesis porque hay un signo negativo. A su vez, esto está elevado a la potencia a más 1 y todo esto está elevado a 1 sobre a. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Simplemente he aplicado una propiedad. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, todo se puso arriba porque son semejantes, ¿no ve? O sea, no es que se pongan arriba porque sean semejantes. Estoy aplicando la propiedad de división de bases iguales. La propiedad me dice que cuando yo tengo la misma base en el numerador y la misma base en el denominador, anoto una sola vez la base y resto los exponentes. Es decir, 1 menos a, que es lo que está acá. Y esto está elevado a otra potencia. Lo mismo aquí. ¿Ya? Ahora, si nosotros no queríamos aplicar la propiedad, tenemos otra opción. Ya, entonces, división de bases iguales, anotamos acá. Ahora, como tenemos potencia de una potencia, multiplicamos. X, 1 por A, es A, y menos por más es menos A por A cuadrado. Eso en la primera X. En la segunda X, lo mismo. 2A. Como aquí hay un signo negativo, lo que está dentro del paréntesis va a cambiar. Menos A menos 1. Por, en el tercer paréntesis, lo mismo. Aquí me he olvidado de anotar. Bueno, pero es A menos A más 1 por A más 1. Porque aquí no está anotada la potencia. Ya, entonces ahí ya hemos aplicado las potencias. Ahora, aquí, por ejemplo, lo que tengo que hacer es desarrollar esa multiplicación. Nos quedaría X, el primer exponente que es A menos A cuadrado, el segundo exponente más 2A menos A menos 1, y el tercer exponente, que aquí como es la misma expresión, sería un producto notable. Desarrollábamos lo que dice A por A cuadrado, o la primera cantidad al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y si ustedes multiplican A por A cuadrado, A por 1
les va a salir A, 1 por A, otra vez A, y sumarían los dos y 1 por 1, 1. Es lo mismo. ¿Ya? Si realizan la multiplicación. Y entonces acá ya nos queda por resolver la reducción de términos semejantes. A cuadrado negativo con A cuadrado positivo se suprimiría. ¿Ya? A positivo con A negativo se suprime. Negativo 1 con positivo 1 se suprime. ¿Qué nos queda? 2A más 2A, es decir, X elevado a 4A. Y esto está elevado a 1 sobre A. Y aquí, como es potencia de una potencia, 4A por 1, 4A sobre A. Simplificamos las letras A y nos quedaría el exponente X a la cuarta. Esa sería la respuesta. Aquí esto estaba más sencillo, ¿no? Porque aquí podíamos resolver la parte interna, por decir A elevado al cubo con A elevado al cubo se simplificarían, porque tienen el mismo exponente. B elevado al cubo con B elevado al cubo también se simplificaría. En la C, ahí deberíamos aplicar división de bases iguales. C nos quedaría 6 menos 2, C a la cuarta. Y en el denominador tengo D a la cuarta. Y esto está elevado al cubo. Entonces aquí potencia de una potencia, tanto para el numerador como para el denominador. 4 por 3, 12 y 4 por 3, 12. Y finalmente lo podían dejar el resultado ahí o también colocar CD elevado a 2. Cualquiera de las dos era válido. Estaba facilísimo. ¿Dónde está el otro? Acá está. ¿Ya? Acá lo mismo. Era una multiplicación normal. Entonces ustedes ahí deberían haber notado. 3 por 4, 12. U por U, anotaban una U y sumaban 7 más 4, 11. Ahora B por B, anotaban una B y en vez de sumar se iba a restar por este exponente negativo y decíamos 5 menos 3 o 3 menos 5, negativo 2. Para que ese exponente no quede ahí, anotamos 12 U elevado a 11 sobre, la anotábamos en el denominador porque es una multiplicación, acá hay una multiplicación. B al cuadrado. Y ese era su resultado.